Siempre que pensamos en casas embrujadas, se nos viene a la mente esos lugares en mal estado, en medio de un bosque o de estructura aterradora. A veces, la realidad supera a la ficción y las casas en excelente estado suelen ser asediadas por espíritus. Esta noche te presentaré un caso que al día de hoy se sigue actualizando, por lo que te invito a que apagues la luz, tomes tu coraje y si estás listo, comencemos. Jasmine es un usuario de TikTok quien sube contenido variado a su cuenta, cosas casuales, por decirlo de alguna manera. No hace mucho, apenas el mes de febrero de este año, subió algo poco común para ella. Por medio de sus videos, nos cuenta cómo una de las casas que ella alquila ha presentado anomalías del ámbito paranormal. Pero dejemos que sea Jasmine quien nos cuente. Esta vez voy a cambiar de video a algo diferente. Les quería compartir que esta casa tiene siempre muchas cositas medias raras. En primer lugar, no se puede abrir la puerta fácilmente. Ahorita ya la abrí afortunadamente. Pero siempre tengo el problema. Son chapas viejas, efectivamente. Pero cuando no quiere, definitivamente no hay poder humano que abra esta puerta, esta casa para entrar. Aquí han sucedido cositas un poquito raras. Ahorita me voy a asomar desde otra parte para que vean. Les voy a mostrar algo que sucedió hace un poquito de tiempo. Por ejemplo, esa puerta definitivamente no se abre fácilmente. Es difícil poder abrirla a la primera. Muchas veces tiene uno que pedir permiso a la persona que pues yo quiero pensar que antes vivía aquí. Se les dice siempre, bueno, en lo personal hablo por mí. Cuando yo ya no puedo, yo siempre le digo, oye, ¿me das permiso de pasar? Necesito hacer esto, necesito abrir por esto o aquel motivo. Y resulta que no es la primera vez que hemos visto sombras en la parte de la casa de arriba, allá. Sobre todo en esa ventana que está allá arriba, hemos visto muchas veces personas que están, bueno, una silueta de una persona o en ese baño. Este es un baño. En estas partes, pero sobre todo en este y en este. Y solamente quería comentarles un poco del tema de esta casita que sí nos ha dado muchos sustos. Después les cuento más. Con este pequeño video ya podemos denotar que algo no anda bien con esta casa. Esto mismo provoca que sus inquilinos huyan del sitio. Pero aparte de todo, otras cosas tétricas pasan aquí. Y Jasmine nos lo cuenta. También hay otro detalle más aquí, en esta casa, que les voy a resumir un poquito. Pues resulta que cuando se renta, muchas veces, o si no es que casi la mayoría, sucede algo. En las recámaras suele pasar, acá hay otra, que esta puerta que es del baño se bloquea. Si ustedes observan, abrió bien, no hay ningún problema. Pero resulta que más de no sé cuántas veces esta puerta se sella y no hay poder humano también que la abran. Tiene uno que venir, abrirle al compañero de adentro porque se queda atorado. Y esto suele pasar sobre todo cuando se renta a personas pues de echar relajo y toda la cosa. Aquí es el cuarto que les dije, que se ve hacia abajo y pareciera que alguien está aquí mirándonos. Siento un poco pesadita, voy a ser bien honesta, porque siento como que los vellos se me erizan un poquito. Yo creo que aquí habrá fallecido la persona porque esta casa cuando se compró y se vino a conocer, aquí había una veladora. Y mira, ahorita se oye un ruidito, no lo oyeron, pero
Sí es un poquito a veces que da temorcito, que yo siempre he dicho que hay que tenerle temor a los vivos y no a los muertos. Y así me podría explicarles muchas cosas que han sucedido, pero no tengo tiempo. Luego les explico y les detallo otros más en otras partes de la casa. Antes de conocer el resto de la historia, quiero preguntarte, oyendo todo esto, ¿tú vivirías en una casa que tiene una historia así? En varios videos, ella nos sigue contando anécdotas de lo que los inquilinos le han contado. Y pasó esto. Pues un nidito de amor, ¿no? O sea, su familia, todo. Y son planos súper antiguos. Entonces, yo lo que creo, un origen como tal, pues yo no sabría decirlo, mas sin embargo me imagino que es porque el Señor pensó vivir toda la vida con su esposa aquí, en este hogar. Al morirse él a los 2 años, si mi mente no me falla, la señora decide poner esta casa en venta. Aproximadamente eran las 2 de la mañana, sus amigas se quedan, sus demás compañeros en los cuartos de enfrente. Ella decide entrar a este porque no quiere dar tanta molestia ni que todos estén, prende la luz, estén apretados, cierra la puerta. Decide quedarse solamente con el ventilador y quiere apagar la luz, la apaga. ¡Achis! ¡Ay! Ahorita no quiere apagar, pero realmente de aquí se apaga. Y mira que estoy grabando al momento. A ver, vamos a apagarla. Vale. Un comentario le dice que la cuerda que ella jaló no era de la luz, pero eso no se apagó. Más bien, era la de la velocidad del ventilador. Ella, ni corta ni perezosa, responde. Respondiendo a este comentario, no. Este es el de la luz y este. Ay. Ahí está. Este es para que se apague. Y precisamente en este cuarto, en las vacaciones de diciembre, vinieron unos jóvenes y los que se habían quedado en este cuarto, al momento que me dicen que ya iban para la playa, estaba todo correctamente y parándose ellos en la puerta ya se iban y ¡oh, sorpresa! Se cayó la lámpara. Cayó justamente aquí y de hecho la dejaron en ese lado porque dicen, oye, yo no puedo subir, volverlo a acomodar. Le digo, no, pues déjalo, eso es ya directamente con las personas encargadas. Siempre se ha dejado en esto, es como de, bueno, aquí lo vamos a dejar porque pues era del anterior, la hija de los sueños anteriores. A mí me encantan los peluches, pero me daba curiosidad y me daba tristeza que este pequeño se había quedado. Aquí lo dejamos, aquí siempre se cierra y aquí definitivamente queda. Ya van más de 2 ocasiones que se cambia de lugar. Cuando está arriba no le gusta, cuando está aquí abajo todavía tarda más, a excepción cuando me apareció enfrente. Dirán ustedes, ¿cómo sabes tanto? Lo acabo de decir yo, porque resulta que a mí me pasó esto. Mi pequeña sobrina, que está muy chiquitica, ¡ay! ¡Ay, Dios santísimo! ¡Ay! Y sí se abrió, Miren, mira, ¡ay, se me enchinó la piel! Sí se abrió, de verdad. ¡Ay, no! Bye. Ella nos sigue contando anécdotas y mientras lo hace, suceden cosas que en su momento no notó, pero su público sí lo hizo. Presta atención. Cuando se comenzó a rentar, se les preguntaba a los inquilinos cómo habían sentido su estancia. Una que otra persona, entre esos el video anterior o mucho más anterior, les había platicado de los jóvenes que no pudieron dormir y bajaron las imágenes. Pero había unos reportes que decían, hay una cajita musical, se escucha una cajita musical, deberían de checar, ok, porque en la madrugada suena. Bien, pasan los meses y entre los reportes igual salía que había una cajita musical que verificáramos. Hasta que me tocó a mí, un momento en el que me tocó a mí, uno de los inquilinos me dijo, todo está perfecto, pero hay una cajita musical que suena en la parte de abajo o la cocina o la parte de la vitrina. Yo pues no le puse importancia,
Cierto día yo tenía que venir, me quise hacer un té porque yo soy muy fan de los tés. Quise ocupar una de las teteras para poder meter ahí el té y sentarme y pensar, ¿no? La inmortalidad del cangrejo. Tomo esta tetera que me encantó. Y sorpresa. Resulta que era musical. Si ven, tiene lo del palito que era para dar cuerda y esta era musical. La señora, por lo poco que platiqué con sus hijos, tenía la bendición de viajar mucho y esta era de Japón. La última vez que me reportaron que había una cajita musical que sonaba en la madrugada fue en el mes de casi noviembre, sí, octubre, a finales de octubre, principios de noviembre, no recuerdo muy bien, tendría que buscar la lista. A partir de ahí, no, ningún inquilino me ha dicho eso, pero quién sabe en estos días, espero que no. Por lo pronto, tomámonos un té. Ella nos aclara que estuvo sola en todo momento, pero claramente en el fondo se oyen niños e incluso una voz. ¿Pero acaso la entidad que posee esta casa es de algún niño? Mira esta última actualización. Y venimos súper rápido, pero mañana voy a volver a venir. Quiero grabarles esto, observen. Tal vez no lo alcanzan a ver bien detalladamente, pero aquí, ¿alcanzas a observar? Miren, y podrán decir, son unas manos de unos niños, parecieran unas simples manos, pero resulta que ya habíamos venido 2 días antes y no estaba absolutamente nada de estas manchas, y venimos ahorita rápidamente para ver, por antes de entregar la casa, pero miren, observen, o sea, es algo bien raro y sí nos da un poco de curiosidad. Y no estaban, hace 2 días no estaban aquí, inclusive ayer en la mañana vinieron y no estaban, y miren, ahorita están estas, que vamos a lavar ahorita para quitarlas, porque no sabemos qué está pasando. Y de ahí, pues, bueno, eso es todo. ¿Será que en realidad esta casa tiene un espíritu habitando en ella? Recuerda que al final tú decides. Muchas gracias porque te tomaste el tiempo de ver este video completo. Si te gustó, regálame un like y compártelo con alguien que creas le puede llegar a gustar. De esa forma me ayudas a seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López.